46 Convención Nacional INDEX. El corredor transoceánico revive. Y la 46 Convención Nacional INDEX lo celebra en Oaxaca del 10 al 12 de noviembre del 2019. El Gran Corredor Industrial impulsará la economía y el comercio en el sureste de México y agilizará las operaciones continentales, con la oportunidad de permear al sureste mexicano los beneficios regionales de la industria global de México, que manufactura para las grandes marcas en el consumo mundial. INDEX Nacional y sus 21 asociaciones felicitan a Oaxaca y Veracruz por promover con el Gobierno de México los 304 kilómetros de vía de tren para la conexión marítima entre el Pacífico y el Atlántico, que permitirán en menos de 10 horas el cruce interoceánico de mercancías. El Consejo Nacional INDEX celebra que el Paquete Económico 2019 tenga el presupuesto destinado para el corredor transísmico como parte de los proyectos regionales del Plan Nacional de Desarrollo para el Corredor Multimodal Interoceánico. La 46 Convención Nacional INDEX lo celebra en Oaxaca del 10 al 12 de noviembre del 2019. Muy buenos días a todos los que están conectados a INDEX TV. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión del Comité Laboral Nacional de INDEX. Mi nombre es Jesús Arazúa, director del Comité Laboral, y el día de hoy me acompañan dos abogados importantes de este país, especialistas en el tema laboral, como son el licenciado Alfredo Kuffer y el licenciado Luis Monsalvo, que son directores, subdirectores de este comité. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión, que sin duda traerá temas muy interesantes, y les doy la bienvenida a Alfredo y a Luis. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por la invitación, Jesús. INDEX, y vamos a estar aquí para platicar lo que le incumbe a la membresía respecto del tema de la reforma laboral que está en boca de todos. Muchas gracias, Jesús, y esperamos que todos los que puedan seguir esta transmisión les resulte de utilidad lo que vamos a platicar. Sabemos que hay aspectos muy prácticos de la implementación de la reforma que necesitamos seguir platicando y seguir sensibilizándonos, así es que ese es parte del objetivo de este esfuerzo. Muchas gracias. Pues tres temas importantes. Yo creo que hay muchos temas en el país que hoy en día están, como dice Luis, en boca de todos, y creo que el tema laboral desde inicio de año definitivamente ha sido un tema que nos trae muy activos y muy proactivos, con implementaciones, con entrenamientos, con conocer, con saber a detalle qué es lo que contempla esta reforma laboral del 1 de mayo del 2019, y que por supuesto ha traído consigo una serie de discusiones e interpretaciones de los tiempos, sobre todo de la implementación. Y en este día vamos a platicarles tres temas importantes. Uno es el tema de la implementación de la reforma, precisamente que nos platiquen Alfredo y Luis cómo ven en el país esta implementación, algunos temas relevantes. Otro tema importante es el protocolo para legitimar los contratos colectivos. Creo que es importante, publicado hace algunas semanas por la propia Secretaría a través de la CONAMER, y luego posteriormente publicada en el Diario Federal, y que se ha vuelto ya pues un tema, ¿no? Porque evidentemente trae consigo algunas regulaciones. Y por último, un tema ahora sí que nuevecito, muy fresco. La Secretaría del Trabajo va a sufrir una reestructura en su organización, y dentro de ellas ha creado un grupo de élite de inspecciones
y vamos a hablar de ellas también, en qué se van a enfocar, y creo que va a ser bien importante alertar a la membresía, y no porque estemos en incumplimiento, sino porque realmente pueden ser temas de desconocimiento de estas inspecciones que anteriormente se habían dado en el país, pues muy tradicionales, y teníamos muchos años recibiéndolas, pero creo que ahora van por puntos importantes, y creo que la membresía tiene que saberlo. Entonces, 3 temas importantes que vamos a platicar con ustedes el día de hoy. Yo les pido que a través de sus asociaciones nos hagan llegar preguntas, e inclusive al correo electrónico de Index Nacional, que nos hagan llegar sus preguntas durante la transmisión para podérselas responder más adelante en la sesión de preguntas. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno al tema de la implementación. Como bien lo comentaba, tuvimos una reforma que fue publicada el día 1 de mayo del 2019 por este gobierno federal, surte efecto al día siguiente, que es el 2 de mayo, y bueno, a partir de ahí creo que inclusive el mismo comité iniciamos con varias sesiones, empezamos previamente a esta aprobación, inclusive Alfredo nos acompañó en la Cámara de Diputados a hacer un posicionamiento sobre esta reforma, hicimos nuestras observaciones puntuales, estuvimos alertando a toda la membresía de qué es lo que venía en esta reforma para empezar a prepararnos. Posteriormente a su publicación hicimos varias transmisiones, inclusive transmitimos desde Ciudad Juárez, Alfredo y un servidor también, a toda la membresía, dándoles a conocer los principales puntos. Inclusive creo que fue el mismo 2 o 3 de mayo que estuvimos anunciándole a toda la membresía cuáles eran los cambios más importantes en esta reforma. Pero a partir de ahí iniciamos con este proceso. Todas las empresas en todo el país que evidentemente Index cuenta con ellos en su membresía, son empresas que están enfocadas en el cumplimiento a la ley, y por supuesto inmediatamente nos dimos a la tarea de informarnos, de entrenarnos. Las diferentes compañías empezaron a realizar foros internos, pláticas, entrenamientos. Algunas asociaciones del país, a las cuales yo reconozco el esfuerzo que hicieron por realizar foros, por hacer esta apertura, invitar a las autoridades federales para que aclararan dudas, involucrar a las autoridades estatales para ver cuál es su estrategia de implementación. En fin, creo que se han hecho una gran tarea en el tema educativo de esta nueva reforma para lograr una correcta implementación. Sin embargo, pues bueno, durante este periodo que hemos tenido este tema de capacitación, llamémosle así, de implementación, ya han surgido algunas dudas, han surgido algunos conflictos colectivos en algunas empresas del país, a las cuales ahorita le pediría a Luis y Alfredo que ahondáramos también en el tema. Pero bueno, sin duda grandes retos para recursos humanos, grandes retos para el área de relaciones laborales. Yo hago un llamado a los corporativos para que evidentemente reforcemos, como lo habíamos puntualizado desde un inicio, reforcemos nuestras áreas de relaciones laborales en las empresas, nos hagamos llegar de un buen abogado como nosotros en el Comité Laboral de Index Nacional, nos hagamos llegar de buenos abogados especialistas que puedan conocer la ley y su implementación. Y entonces para ello quisiera pedirles opinión. ¿Qué piensas, Alfredo? ¿Cómo has visto esta implementación, esta fase de entrenamientos? Tú que has estado por todo el país con diferentes compañías, platicando, dando entrenamientos, dando asesorías, que creo por ahí inclusive he recibido retroalimentación de algunas compañías de muy bueno tu trabajo, pero platícanos, ¿qué has visto? ¿Cuáles las dudas más comunes, los ejemplos que puedas tú presenciar, ¿no? Claro, gracias Jesús. Efectivamente, creo que el tema ahorita, ya una vez publicada la reforma, ya una vez que tuvimos la oportunidad de leerla,
de tratar de encontrar o esa letra pequeña o a lo mejor la frase que te puede dar alguna clave, alguna guía, es ya realmente preguntarnos, ok, ¿qué hacemos ahora con esta reforma? Y creo que es sumamente relevante que podamos distinguirla probablemente en dos grandes ámbitos. Sin duda, como además siempre se ha identificado en el mundo del trabajo, la parte individual, es decir, todo aquello que regula las relaciones individuales de trabajo, y la parte colectiva. En esta reforma, bueno, pues tenemos grandes retos, porque así como tenemos el reto, por ejemplo, de implementar una nueva justicia laboral que ahora va a estar en las manos del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues también tenemos la parte colectiva, que esa me parece que va a estar en una corresponsabilidad tanto de las nuevas instituciones que se van a crear con motivo de esta reforma, como con las empresas y los sindicatos. Entonces, este tema de la implementación creo que ha venido también a traer muchas dudas, porque la propia reforma tiene varios periodos y tiene varias fechas de entrada en vigor. Y hay que entenderlo, la fecha de entrada en vigor de la reforma como un todo es el día 2 de mayo de 2019. Pero a partir de ahí van a ir sucediendo ciertos temas, van a ir surgiendo ciertos nuevos retos que se tienen que cumplir en el tiempo que la propia reforma establece. Y por ejemplo, el más reciente, y que hablaremos en un momento de eso, es que a partir de la reforma, 6 meses después, tenía que publicarse un protocolo, 3 meses después tenía que publicarse un protocolo, el cual tenía que dar la guía para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Eso ya sucedió. Pero van a seguir otras fechas importantes, como por ejemplo las fechas límite para que los sindicatos modifiquen sus estatutos, que nos interesa lógicamente como una asociación de empresas que tiene relaciones y contratos colectivos celebrados con esos sindicatos, saber que nuestro sindicato está o no en el camino de cumplir con esa modificación de estatutos. Tenemos además otra fecha, que es la ley orgánica que le va a dar vida al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el organismo, como ustedes recordarán, que va a registrar todos los contratos colectivos del país, todos los reglamentos interiores de trabajo del país, todas las organizaciones sindicales del país. Que por cierto, perdón que te interrumpa, pero ya anunció la secretaria Luisa María Alcalde el día de antier en sus redes sociales que no se va a esperar a la fecha de implementación, sino que pretende ya implementarlo el año que entra, y al parecer esta reestructura tiene mucho que ver, ¿no? Y fíjate lo relevante que es eso, Jesús, Luis, porque esto creo que da también una clara imagen, da una clara visión de lo que este gobierno está dispuesto a hacer con esta reforma laboral. Hemos hablado de que hay fechas muy agresivas que cumplir, que hay retos en términos de presupuesto, que no sabemos si va a haber la coordinación suficiente entre todos los involucrados para la implementación, y este mensaje de la Secretaria de Trabajo es muy claro, que la reforma va incluso va antes de las fechas fatales que establece la reforma. Okay. Muchas gracias, Alfredo. Y Luis. Quería comentar algo respecto a la palabra presupuesto que estaba comentando Alfredo, porque al parecer también hay ciertas cuestiones que pudieran ser bastante cuestionables en cuanto a la materialidad y a la realidad de la implementación. En el anuncio que hace la secretaria dice: a finales del 2020 tendremos el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ahora le decimos CFCRL, pero es el centro de registro. La realidad es que cuando tú estás hablando de finales de un ejercicio fiscal, pues evidentemente el presupuesto de ese organismo tendría que estar aprobado en este instante.
porque es en el ejercicio siguiente, lo cual suena muy poco probable, a menos que hayan ya generado negociaciones importantes al respecto. Sabíamos que esta reforma laboral en esencia es un diseño de la administración anterior, me refiero por lo menos la base, la cuna, que fue la reforma constitucional de 2017, de febrero del 2017, y esta siendo una reforma secundaria o regulatoria de esa reforma constitucional, pues sabíamos que ya había presupuestos, vamos a decir, programados para bajar ese dinero, pero ahora que cambia la administración, pues la realidad es que me parece que es claro que hay muchas otras necesidades del gobierno que tienen que cumplir presupuestalmente hablando, y la verdad es que se antoja difícil que para el final de un ejercicio hayan previsto pues 11 meses antes cómo van a materializarlo. Me parece que más bien es una declaración un poco más política, que habrá que ver cómo la implementan, ¿no? Entiendo yo que para el ejercicio del 2013, trabajando y cabildeando los presupuestos, con también además pues los intercambios que hemos estado viendo últimamente en la propia 4T, me parece que sería más materializable pensar que para el 2013 lo tendríamos. Pero ya ahora, activo. Esta reestructura que anunció la secretaria el día de ayer de la propia secretaría trae algunos ahorros en su presupuesto, y yo creo que de ahí van a tomar algo para la implementación. Entonces, siempre han sido grandes sorpresas las que tenemos en este gobierno. Creo que hay que tomarlo con seriedad el anuncio de Luisa María de la implementación, pero más allá, creo que ahora en enero vamos a tener algo de complicaciones, y ahorita lo platicamos un poquito más a detalle sobre la implementación. Pero platícanos, Luis, ¿qué has visto tú de este tema de la implementación? Tú que estás también aquí en el centro del país y das servicio a algunas empresas de la membresía. ¿Cómo ves? Yo te diría que la mayoría de la gente está muy interesada en la reforma de manera general. Distinguen, como bien decía Alfredo, entre cuestiones individuales, cuestiones colectivas, y yo agregaría una adicional que serían las cuestiones procesales. Pero para efectos prácticos y para efectos de ser eficientes, los temas procesales de la reforma, que es un procedimiento completamente nuevo, procesos completamente nuevos ante tribunales, ante juzgados que todavía no existen, realmente vamos a tener su implementación dentro de 3 y 4 años a partir del 1 de mayo. Entonces, esa ya será chamba de los abogados, ¿no? Sobre todo un estudio muy importante. Nos vamos a tener que meter en la mentalidad de los juicios realmente orales, porque a pesar de que en la materia decíamos que éramos predominantemente orales, la realidad es que a la hora del litigio, pues tú llegabas con tu escrito y todo. Es más, hasta algunos miembros de algunas empresas, funcionarios, me refiero, que no son abogados, muchas veces te encontrabas con la sorpresa de que eran los que iban y contestaban y demás, hasta que pusieron el tema de ser licenciado en Derecho, ¿no? O abogado. Pero eso ahorita lo estamos dejando, y las empresas en general lo están dejando para un paso posterior, porque el tema del litigio primero necesita que se implementen estos nuevos juzgados, tanto en el ámbito jurisdiccional o judicial local como federal. Y lo que hemos estado viendo es, por ejemplo, en el ámbito individual, hay algunas cuestiones que ya las empresas se pusieron a trabajar porque son cuestiones obligatorias, como mencionaba Alfredo, la vigencia de la reforma, a pesar de que ahorita platicaremos de algunos artículos transitorios confusos, sobre todo el 8º transitorio, la vigencia de la reforma ya inició, es a partir del día 2 de mayo de este año. Y hay algunas obligaciones que si tú no estás cumpliendo en este momento, ya podría la Secretaría del Trabajo llegar y decir, sancionar en una inspección, por ejemplo, de condiciones generales de trabajo, decirte, oye, esa nueva adición en el artículo 25, que es el contenido del contrato individual de trabajo, ¿dónde está la designación de beneficiarios, por ejemplo, de los trabajadores? Y te diría que ha habido pues muchas dudas al respecto, porque hay gente que te dice, oye, yo voy a hacer un escrito que anualmente voy a pasar con los empleados para que me digan quiénes son las personas a las que les quieren dar en caso desafortunado de fallecimiento o de desaparición, dice la ley, por acto delincuencial, que la verdad es que es un tema sensible que lo tengamos en una legislación, pero eso es lo que dice. Y hay gente que te dice, yo voy a poner ese escrito sobre la mesa y cada año refrendarlo,
la recomendación, y yo diría que la generalidad de las empresas lo que están haciendo es tratar de ser un poco más reservados, utilizar el lenguaje de la ley y decir, ya el propio artículo 501 habla de una prelación respecto de cuáles son los familiares o los beneficiarios que legalmente tendrían que tener acceso a esos prestaciones y esos salarios devengados, y eso yo te diría que ya las empresas lo están haciendo. Yo aquí sí quisiera hacer una recomendación muy precisa a toda nuestra membresía, a todas las empresas. Cualquier contratación que hayamos tenido a partir del 1 de mayo de una forma individual, en un contrato individual, obligatoriamente tenemos que haber incluido ya los beneficiarios. No le busquemos, no le encontremos ahí la salida. Creo que es bien claro, la ley, como tú lo mencionabas, está ahí el 2 de mayo ya vigente. Entonces, es bien simple cumplirlo, modificar nuestros contratos individuales y todas las contrataciones que hayamos tenido a partir del 1 de mayo, que tengan y que cuenten ya con la designación de beneficiarios y con estos requisitos que me comentaba Luis. Yo creo que es la recomendación ideal para todas las empresas. Los que no lo hayan hecho, pues háganlo. Si ya estamos tarde, es válido hacer un adendum al contrato, firmarlo. Si tienen alguna duda, pues también nuestros expertos abogados pueden ayudarles, pero sí importante empezar a cumplir a cabalidad con cada una de las disposiciones, ¿no? Muy bien. Yo te diría que también dentro de los aspectos individuales está, por ejemplo, y se recomendaría hacer alguna modificación respecto a la asimilación a los CFDIs como elemento de prueba, ¿no? Es una gran ventaja que ahora establece la reforma. El país y la realidad internacional de empresas formales es que vamos hacia cada vez dejar de lado el papel, ¿no? Y claro, pues, por un tema de necesidad incluso de contaminación y de emisiones de carbono, pero la realidad es que nuestra legislación está tratando de seguir ese impulso. No hemos sido particularmente los más adelantados en el medio, pero ahora ya hay una mención específica que dice que los CFDIs con la cadena digital que contienen y que tú estás evidentemente anunciando y siendo aprobados por Hacienda, por el SAT, ya pueden hacer prueba plena dentro de un litigio, ¿no? Entonces, de manera general, yo creo que sería una buena recomendación incluir dentro de los contratos individuales una confirmación y una sujeción a este nuevo lenguaje que permite que con los FDIs tú puedas acreditar los pagos y los montos de los salarios en caso de conflicto, y que quede claro que no vas a poder acreditar el conflicto que originó tal vez el despido, ¿no? Es decir, el hecho de que tú pagues no significa que forzosamente la persona laboró, porque la emisión del CFDI, recordemos que es una omisión unilateral por parte de las empresas. Pero yo te diría que de manera individual esos serían los dos cambios ya inmediatos que las empresas han empezado a hacer a partir del inicio de la vigencia de la reforma. Pero fíjate, tú mencionabas algo, me parece bien importante que hagan este reconocimiento ya en la ley, pero no creo que vaya por ahí en el tema de ahorrar papel, porque entonces por otro lado hay que imprimir el contrato colectivo, que son varias hojas, y entregárselas a todos los trabajadores. Entonces yo creo que no es una ley ecológica precisamente, pero bien dicho y muy bueno el comentario de Luis y la recomendación de agregar estos dos puntos a los contratos individuales. Uno, la designación de beneficiarios, y la otra, el reconocimiento de estos recibos electrónicos para que sean ya válidos, ¿no? Y bueno, entrando un poco más a materia, porque creo que también veo que los sindicatos están activísimos en este tema. Realmente veo que así como las empresas están trabajando muchísimo en la implementación, en la educación, en capacitar a sus áreas de recursos humanos, en comunicar a sus corporativos de los cambios, vemos a los sindicatos, pero más que activos, ¿no? O sea, y vemos a estas organizaciones nuevas, sindicales en todo el país, peleando titularidades,
convenciendo a los secretarios generales de los sindicatos de otras organizaciones a que se brinquen con ellos, invitándolos de una forma amistosa y a veces no tan amistosa también. Hemos estado enterados por ahí. Han surgido otros líderes nuevos, ahora con una toma de nota, inclusive tengo que decirlo claramente, ¿no? Nos sorprende que se le otorgue a una persona una toma de nota sin ni siquiera tener un contrato colectivo celebrado, ¿no? Y ni siquiera tener agremiados, sino simplemente primero, ahora sí que es primero, ¿no? Aquí le dieron primero la toma de nota y luego después va por la afiliación y luego después va por la titularidad, ¿no? Entonces, estamos viendo cosas extraordinarias, por no decir extrañas, que estamos viendo en todo el país. CTM de igual forma interpuso 400 amparos contra la reforma laboral. Uno de ellos ya se logró en la ciudad de Matamoros por el sindicato de Juan Villafuerte, el que ya se le otorgó una suspensión definitiva. No está resuelto por completo el juicio, por supuesto, pero hay otros que también les fueron negados a la CTM, pero todavía traen algunos abiertos en proceso. Vemos al ex senador también pues muy activo en sus redes sociales por todo el país, designando comités, delegados, el propio presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, pues muy activo también con su sindicato, y hay muchos por ahí también pequeños que han estado con la iniciativa de abrir sindicatos y empezar a afiliar, ¿no? ¿Cómo ves, Alfredo? Te tocó por allá también Aguascalientes, parte del norte del país, pues muchos temas, ¿no? Sí, es indudable que la actividad sindical está aumentando. Lo podemos ver desde distintos ángulos, es decir, como una consecuencia natural de los espacios que a lo mejor abre la propia reforma. Yo creo que también podríamos verlo desde un ángulo en el sentido de que también hay áreas de oportunidad en las empresas que a lo mejor han dejado de hacer algunas cosas y por eso surge la necesidad de los trabajadores de buscar un representante. Creo que también hay muchos ejemplos de sindicatos que también han olvidado su función primordial de la representación de sus afiliados, y esa membresía pues está buscando otras alternativas. Pero en cualquier caso, lo que es un hecho es ahí está esa actividad, y esa actividad nos parece que va a continuar. Va a continuar porque existe un marco legal que se lo va a permitir. Va a existir un apoyo de autoridades federales del trabajo, y en muchos de los estados también van a recibir apoyo de autoridades estatales, y además existe también un apoyo desde el Poder Legislativo para que se sigan creando normas que les den cauce a estas posibles acciones. Entonces, creo que como Index lo que nos debe de interesar es conocer desde luego parte de esta actividad, pero sobre todo saber qué podemos hacer internamente para garantizar la continuidad de nuestras operaciones, para no disminuir en cuestiones de productividad, y tratar de crear una especie de blindaje respecto a esos riesgos externos. Como decías, Jesús, tenemos a un sindicato minero muy activo, con varias titularidades de contratos colectivos. Tenemos a un sindicato CATEM del ex senador Pedro Aces, también sumamente activo, con muchas titularidades ya en curso. Estamos viendo de los sindicatos que tradicionalmente manejaban contratos colectivos de protección, están acercándose con las empresas a buscar la activación de contratos colectivos.
Es decir, tenemos un abanico de posibilidades enormes y creo que en ese abanico cada una de las empresas de Index debería de poderse ubicar para decir cuál es la realidad y a partir de ahí empezar a generar la estrategia. Creo que se ha venido haciendo. Index me parece a mí que ha abierto brecha porque somos de las asociaciones más activas en este sentido, las que hemos tenido mayor acercamiento con autoridades, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Ahora lo vamos a empezar a hacer con el Poder Judicial porque van a crear los tribunales de trabajo que van a resolver esos conflictos colectivos. Entonces, creo que estamos en el camino correcto. Lo que necesitamos es redoblar esfuerzos. Este Comité Laboral Nacional precisamente está para eso y que cada empresa lleve a cabo el diseño de un modelo de solución específico para su realidad. Fíjate, y aprovecho tu comentario y ahorita tocaste un tema muy importante que quiero comentarle con todos, ¿no? El tema de los contratos de protección, que anteriormente lo hablábamos como muy en lo oscurito y era un tema que estaba ahí guardado en el cajón y que el gobierno federal nos ha criticado ampliamente por esta figura. Yo quiero comentarles que los contratos de protección jamás han sido utilizados para engañar a los trabajadores, ni para disminuir los beneficios ni prestaciones, sino simplemente fue un mecanismo para precisamente blindar jurídicamente a las compañías, no a los trabajadores, no engañarlos como algunos líderes en Facebook dicen, y esto es bien importante, las empresas jamás han engañado a los trabajadores a decirles que tienen un sindicato, sino simplemente este contrato era para precisamente proteger de unos sindicatos extorsionadores que sin tener representatividad van y emplazan a huelga, y evidentemente fue un negocio de muchos sindicatos que supuestamente representaban personas y lo único que hacían era extorsionar empresas. Yo quiero dejarlo muy claro, creo que sí efectivamente pudiera haber sido una práctica, pero aclaro, nunca fue una práctica para engañar trabajadores. Yo creo que eso es básico aclararlo, ¿no? Y creo que es un punto fundamental, Jesús, porque estamos pasando a una nueva etapa y esta nueva etapa nos requiere que las empresas seamos sumamente transparentes con el manejo de nuestras relaciones laborales, con las negociaciones con nuestros sindicatos y también nos requiere que podamos explicar perfectamente bien estas cosas. Y creo que este es un punto bien interesante en donde las empresas deben de encontrar un delicado balance entre dar la información que es correcta, que es adecuada y que se necesita para que los trabajadores también tomen decisiones correctas, sin cruzar esa línea que ahora nos establece muy claramente la reforma. No injerencia en la vida de los sindicatos, no injerencia en la decisión de los trabajadores para elegir a sus representantes, no llevar a cabo acciones que puedan dar a interpretar que la empresa es la que controla al sindicato. Entonces, ese balance es exactamente el que debemos de cuidar, porque ahora más que nunca las empresas, me parece, Jesús, Luis, que deben de estar cercanas a los trabajadores para dar a ellos información, para darles herramientas que los puedan llevar a transitar bien en esta reforma, teniendo en cuenta estas limitaciones. Claro, Alfredo, y antes de preguntarle a Luis sobre este tema de la injerencia en la vida sindical, que nos platique un poco más del tema, que sí podemos, que no podemos hacer. Definitivamente nosotros fuimos muy puntuales desde el día de la implementación. No tenemos miedo a la implementación de la reforma, al contrario, estamos trabajando en ello, participando en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados,
en una interlocución muy amplia con Luisa María Alcalde, la propia secretaria, con Alfredo Domínguez Marrufo, con quien hemos intercambiado algunas reuniones, en fin, con todos los integrantes de la Secretaría, porque estamos aquí, pendientes, no hay nada oculto, manejamos unas relaciones laborales transparentes en nuestras empresas, en nuestra membresía. Sí creemos que hay áreas de oportunidad, por supuesto, estamos trabajando en ellas, pero sin duda la industria de exportación creo que es una de las industrias que mayor cumple, mayor está al pendiente de la ley laboral y de los empleados en el país. Entonces, mi compromiso desde aquí para seguir impulsando y trabajando acciones a través de este comité para llevarle a la membresía las herramientas para poder implementar efectivamente la ley y cumplir con la ley. Pero ahora sí, Luis, platícame de cómo ves este tema de hasta dónde podemos intervenir con los sindicatos sin que la autoridad lo considere como una intervención en la vida sindical. Y ayer, con la información que tuve de las nuevas inspecciones federales, viene fuerte este tema, van a empezar a revisarlo, pero platícame, ¿qué visualizas tú en este tema, ¿no, Luis? El tema y el presupuesto que me parece que tenemos que tomar en cuenta es que la reforma no nada más es para las empresas y para los sindicatos, evidentemente involucra a trabajadores. Lo que quiero decir es que si nosotros como empresa no le informamos al menos a nuestros colaboradores de qué es lo que está ocurriendo, te aseguro que alguien más lo va a hacer. Entonces, es precisamente un balance lo que se tiene que encontrar entre no involucrarnos a este tema o no intervenir como injerencia, que es lo que nos prohíben los compromisos internacionales que firmamos como México, específicamente el anexo 23A del tratado del TEMEC, el USMCA, y el convenio 98 de la OIT. Y cuando habla de injerencia, habla de intervención en la constitución, funcionamiento y manejo de los sindicatos. Entonces, coincido en lo que comentabas hace rato, donde en la industria de la exportación no se generaban estos contratos colectivos de protección para abusar de los trabajadores, pero en muchos otros sectores de México sí. O sea, no nos debe de quedar la menor duda que algunas empresas de subcontratación, algunos despachos incluso, te terminaban diciendo, oye, pues para hacer algún tipo de control respecto de las compensaciones de los trabajadores, respecto de cuánto pagas de impuesto, pues yo tengo un modelo de un contrato colectivo de protección. Oye, y aparte les platico que, y sobre todo a toda la membresía, viene una reforma de la reforma laboral. Sí. Ya hemos estado platicando ahí y viendo qué es lo que viene, y viene pues ahora otra recargada de esta reforma en el próximo periodo ordinario de sesiones. Mañana. Que inicia mañana. Bueno, mañana hablemos del 1 de septiembre, sí, ¿no? Que ya está la semana que entra. E inicia ya otra reforma de la reforma. Entonces, pues yo le invito a la membresía que los que no se han informado en el tema de la reforma, pues lo hagan, porque ahora sí viene el segundo tema y viene algún tema muy importante que es el tema de subcontratación, y tú lo decías, donde hemos hecho un pronunciamiento claro de que Index Nacional apoya a aquellas empresas de contratación o de subcontratación, que realmente cumpla con los requisitos de ley. No coincidimos con aquellas empresas que evaden impuestos, que utilizan las figuras sindicales y estos contratos que tú te referías para hacer el pago, para evadir impuestos, para evadir antigüedad de los trabajadores, etcétera. Nos hemos pronunciado claramente en el Senado de la República acerca de estas disposiciones y bueno, yo les advierto, vamos a tener otra reforma ahora en este periodo nuevo, ¿no? Que es interesante que yo te diría que la administración justamente no le quiere decir reforma de la reforma, porque los compromisos que dice que ya cumplió legislativamente respecto del Tratado de Libre Comercio de la ahora TEMEC,
pues justamente están en una telita muy delicada, donde, como es conocido, no tan solo los republicanos, sino los demócratas están encima y están diciendo, ya lo que te comprometiste lo tienes que cumplir, y queremos ver cómo efectivamente estás dando libertad de negociación y no te estás metiendo y no estás controlando a los trabajadores. Entonces, podemos compartirlo abiertamente, sí va a haber una reforma respecto de algunos puntos pendientes, aunque no le quieren llamar contrarreforma o reforma de la reforma, ¿no? Pero hablando de lo que estábamos hace rato respecto de la injerencia, la verdad es que sí es un tema delicado, porque independientemente de esas figuras que notoriamente caerían en algún espacio de ilicitud o de cuestionamiento, pues sí hay, por ejemplo, para los contratos colectivos que realmente querían proteger de esa laguna gigantesca legislativa donde te podía extorsionar un sindicato sin representatividad, pues es de todos conocidos que la relación con el sindicato implicaba un intercambio económico, ¿no? Donde había una relación, vamos a decir, 1 o 2 veces al año, que implicaba una revisión de los contratos colectivos para su actualización anualmente en cuanto a los salarios, bienalmente, es decir, cada 2 años en cuanto a todo el contenido del contrato colectivo, incluido el tabulador salarial, y se entregaba una copia con los sellos de la autoridad al patrón y decía, aquí está mi recibo sindical, el patrón lo cubría y podías estar 1 año más, digamos, con los montos y con las prestaciones actualizadas. Y evidentemente cuando la reforma dice y el convenio 98 dice que se considerará como una injerencia económica la intervención que haya en ese tipo de intercambios, pues va a haber muchas empresas en México que van a tener que hacer algún tipo de ajuste importante, porque la realidad es que los sindicatos, al ser personas morales no lucrativas, que tal cual lo establece el Código Civil, pues tendrían que vivir de las aportaciones de sus miembros. Y esas son las famosas cuotas sindicales, que los sindicatos y las empresas que tienen un sindicato activo conocen perfectamente bien y que vienen del lado derecho de los recibos de salario en la parte de retenciones o deducciones, y que son propiamente el dinero del sindicato que los trabajadores ceden y convienen en que le tienen que entregar, pero lo hacen a través del patrón, porque evidentemente es el concentrador o el administrador de ese dinero. Y ahí hay un cambio y va a haber una agitación importante, porque, por ejemplo, en los conflictos de Matamoros con el señor Villafuerte de parte de la CTM, pues empezaron a salir informaciones a la luz donde de repente tenías cuotas sindicales del 4%, ¿no? Y era algo que la propia gente se quejaba, porque a lo largo del país podríamos decir que el promedio está en 1.5, 2%, y entonces tenían ahí algún área de oportunidad relevante. Ahora, pero que es ahí donde ya nosotros no nos podemos meter. Claro. Pero la competencia de los sindicatos es muy interesante, claro, porque por ahí tenemos algunos ejemplos donde hay gente que está diciendo 1%, y por ahí encontramos algunos casos que yo creo que también sería cuidadoso de decirlo aquí, pero gente que promete el 0%, ¿no? Sí. Entonces hay una competencia muy importante. Tú dirías, a mayores jugadores, mayor beneficiado el público, que tendrían que ser los trabajadores, pero ante tanta desinformación me parece que hay espacios y lagunas bastante grises que hay gente que está aprovechando, ¿no? Gracias, Luis. Aquí lo importante es decirle a nuestra membresía que tengamos mucho cuidado con estos temas. El tema de las cuotas sindicales, sean 4, 1, 5, 0, lo que sea, es un tema de la relación empleado-sindicato. Nosotros no vamos a intervenir, las empresas no van a intervenir. En nuestra opinión y nuestra postura como INDEC Nacional jamás vamos a decir es mucho, es poco, es nada. Simplemente es algo que los trabajadores tendrán que definir, aceptar o no aceptar, y esa es una relación con los sindicatos. Lo que sí también importante es decirle a nuestra membresía que tengamos mucho cuidado con los pagos que aquellos que tienen contratos colectivos, los pagos que se le hacen a los comités por temas administrativos, o que queramos las empresas proactivamente cubrir esas cuotas por parte de la empresa. Creo que es importante advertir a la membresía
que no es permitido porque puede interpretarse por la propia ley y por la propia autoridad como una injerencia precisamente en la vida sindical. Entonces, entre más alejados estemos nosotros de esa relación sindicato-empleado es muchísimo mejor, sin olvidar que son empleados y colaboradores de nosotros y que por supuesto tenemos que tener una clara interlocución con ellos, nuestra relación también es con ellos, pero sí la vida sindical dejarla de lado. Y yo quisiera hacer también aquí un paréntesis para agradecer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la propia Luisa María, su apertura para empezar a discutir estos temas. Ustedes lo han visto, creo que INDEX ha tenido el privilegio de tener muchas reuniones, inclusive la tuvimos en nuestro foro, y ha estado acudiendo a algunos llamados que le hemos hecho para platicar. Hay una gran apertura, el propio subsecretario Alfredo Domínguez igual, y esto hay que agradecerlo, y esto lo hemos construido precisamente en demostrarle a la autoridad que queremos cumplir y que estamos haciendo tareas para cumplirla. Igualmente el Senado de la República, que hizo también lo propio la Cámara de Diputados con el Parlamento abierto. En el Senado creo que fueron mucho más intensos, mucho más profundos, 3 días de Parlamento abierto con muchas discusiones, nos permitieron actuar, y hago aquí un comercial para promocionar nuestra Convención Nacional en Oaxaca, y por supuesto nos va a acompañar la senadora Patricia Mercado, quien es la secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República. Ya nos confirmó que sí está con nosotros en un panel. Ella quiere platicarnos, ha tenido buena interlocución con nosotros y quiere platicarle a toda la membresía pues qué es lo que viene con esta nueva reforma de la reforma o incluso las implementaciones. Y ella escuchó muy bien este tema de las cuotas que tú mencionabas, Luis. Escuchó a los sindicatos, donde los sindicatos le planteaban y le decían, bueno, ¿y de qué vamos a vivir, no? Si realmente ya ahora los trabajadores pueden salirse de los sindicatos y no pagar cuotas. Creo que lo apuntó muy bien. Yo reconozco la capacidad de la senadora de haber estado 3 días completos de inicio a fin, donde analizamos puntualmente todos los temas, hicimos nuestros posicionamientos. Es una mujer muy inteligente con gran apertura, nos está escuchando, entonces creo que es un buen momento de haberle invitado a la convención y aprovecho pues a todos para invitarlos a un estado muy bonito aparte del sur del país, que es Oaxaca, para que vayamos a esta convención. INDEC Nacional se ha encargado de hacer una gran agenda de expositores, hay grandes cambios en el país y creo que es importante. Y para brincarme al otro tema, que creo que también ya lo hemos tocado, este protocolo, cuando entra, platíquenos brevemente. Ya enviamos ahí alguna circular, algunos videos, algún material a toda la membresía, pero bueno, vamos a platicarles y de igual forma pedirles a todos, retroaliméntenos de cuáles son sus dudas, si les han parecido adecuados estos transmisiones que hemos hecho, estas circulares, estas comunicaciones. Háganos saber al correo de INDEC Nacional sus comentarios también y de qué les gustaría que siguiéramos hablando. Pero platícame, Alfredo, Luis, platíquenos cómo va este protocolo, las fechas, los temas, ¿no? Claro, mira, el tema del protocolo también otra vez es otro de los temas que ha causado cierta confusión. El origen del protocolo es un artículo transitorio en la reforma, donde precisamente anunciaba la reforma que la Secretaría del Trabajo tenía que emitir este protocolo para la validación de los contratos colectivos. Sin embargo, en ese artículo transitorio se habla, antes de hablar del tema del protocolo, se habla del proceso que llevaría a cabo las revisiones de los contratos colectivos ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Como ustedes saben, ese registro todavía, ese centro federal todavía no existe, pero ese artículo transitorio precisamente habla de cómo lo que aplicaría en la revisión de esos contratos colectivos. Y como en el mismo artículo establece esta obligación de la Secretaría del Trabajo para emitir ese protocolo de validación, nos llevaba a pensar
que ese protocolo lo que iba a darle era una manera de cumplir con la reforma desde este momento ante las juntas de conciliación y arbitraje. Es decir, si las reglas que establece la reforma son aplicables únicamente para el Centro Federal, que aún no existe y que entrará en funciones dentro de 2 años, probablemente el protocolo iba a ser algo similar para que las juntas de conciliación como y arbitraje, un acelerador. Un acelerador, una especie de periodo de transición en el que las juntas hicieran cumplir esta reforma y ya aplicaran esas mismas reglas ahorita en... Pero a ver, Alfredo, el protocolo dice que tienes hasta 4 años para hacer el proceso. Pero por otro lado, tenemos en la reforma que los sindicatos tienen que modificar sus estatutos antes del 1 de enero del 2020. Entonces, pues, ¿qué aplica primero? Y luego vemos este grupo de élite que lanza la Secretaría de Inspecciones, donde pues ya sabemos que van a revisar. Y entonces, conozco, pero creo que hay gran confusión en el ambiente. A mí me parece, Jesús Luis, que los periodos que establece la reforma en el papel hacen sentido. Es decir, primero... lo que comentaba Luis, ¿no? Planear presupuestos, así es. Este tema, ¿no? Y que cada paso precisamente va abriendo, ¿no?, el camino para el siguiente. Y entonces, al tener primero el protocolo, pues ese daba, por ejemplo, la posibilidad de esa transición entre el proceso que se podría llevar a cabo ante las juntas de conciliación y arbitraje y el Centro Federal. Después vendría la formación del Centro Federal a través de su ley orgánica. Después vendría la entrada en funciones del Centro Federal, que esto es algo bien diferente. Una cosa es la ley que le pueda dar vida y la otra es el inicio de sus actividades registrales en 2 años. Y después los tribunales. Pero me parece, y en ese proceso, desde luego, lo que comentabas, la necesidad, la obligación de los sindicatos de adecuar sus estatutos. A mí me parece que los que diseñaron la reforma probablemente no anticipaban los combates a la propia reforma por la vía legal. ¿Y esto qué quiere decir? Que si todo se llevara exactamente conforme a lo planeado, está el protocolo, vienen los sindicatos que cambian sus estatutos, con el cambio de los estatutos la autoridad les da la toma de nota, con la cual entonces los sindicatos van a poder ir y exigir la negociación de sus contratos colectivos. Creo que ahora las cosas se empiezan a complicar porque habrán sindicatos que no lleven a cabo la reforma de sus estatutos, habrán algunos que a lo mejor empiecen tarde y que a lo mejor ante el cúmulo de trabajo esas tomas de nota no salgan a tiempo y entonces ellos no estén a tiempo para pedir las revisiones de sus contratos colectivos, y habrán sindicatos como por ejemplo de CTM que tal vez logren mantener esa suspensión para que no les aplique la reforma y entonces puedan continuar con sus estatutos sin modificación. Entonces, todo esto creo que enrarece el panorama y por eso la necesidad otra vez de que cada una de las empresas de INDEX analice su propia situación, la situación de su sindicato, que sin que implique una injerencia, sí necesitamos saber qué va a hacer ese sindicato con respecto a sus estatutos y si va a estar listo para que nos sentemos en una mesa de negociación. Muy bien, Alfredo. ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Qué es primero? ¿El protocolo, el centro, los estatutos? ¿Qué tienen que hacer ahora sí que las empresas? Porque si los sindicatos no legitimizan su contrato, no modifican los estatutos, tenemos revisiones próximamente diciembre, enero, febrero, donde se concentran todas. ¿Vamos a poder salir a las negociaciones? No, al momento de depositar las actualizaciones, ¿qué requisito nos va a pedir la autoridad? ¿Qué opinas? Creo que son cosas diferentes. Hay algunas, evidentemente, que se entrelazan, pero creo que sí tenemos que distinguir entre que el plazo
para la emisión del protocolo, para la legitimación de los contratos colectivos, como lo menciona el artículo 11º transitorio de la ley reformada, era de 3 meses. Lo emiten el 31 de julio, empieza su vigor el 1 de agosto. Ese protocolo es para que dentro de los 4 años siguientes haya una consulta que valide la representatividad de ese sindicato respecto a los trabajadores. Entonces, los sindicatos tienen que hacer una estrategia de proselitismo, de convencimiento para obtener el 50% más 1 de los trabajadores sindicalizables. ¿No? Entraremos ya después en algunas otras particularidades, quién vota, quién no vota, evidentemente empleados de confianza no pueden contabilizar, por ahí dice la ley que personas que fueron despedidas dentro de los 3 meses anteriores, que antes eran 2, ahora 3 meses anteriores van a poder votar, cuestiones de personas de nuevo ingreso después de que se haga la convocatoria para esa votación no pueden votar, entonces, pero esas ya son particularidades. La idea principal es que la ley dice queremos eliminar los contratos colectivos de protección. Ese es el mensaje. El procedimiento es el que viene vamos a decir, mencionado por primera ocasión en el artículo 11º transitorio. Pero ahí quiero retomar algo muy importante que estaba diciendo Alfredo. Ese artículo transitorio, al parecer, era para darle cumplimiento al anexo 23A del TEMEC, que decía que tenemos que revisar los contratos colectivos. Y la palabra revisión en el gremio, ¿no?, hace décadas, históricamente, ha significado 2 cosas: actualizar las condiciones de trabajo cada año y cada 2 años. Y entonces el gremio estaba esperando que el protocolo que iban a emitir fuera propiamente la manera en la que se iban a hacer esas revisiones anuales y bienales, anuales y bienales. Entonces el tiempo se nos hubiera cortado muchísimo. La Secretaría dice, no vamos a hablar de revisiones, vamos a hablar de legitimación del contrato, y de hecho en el punto 17 del protocolo dice, por cierto, este protocolo es distinto a las revisiones. Entonces tú puedes seguir haciendo tus revisiones como las venías haciendo, porque además pues las revisiones tendrían que tener, para que implicara todo el tema de la votación y las mayorías y demás, tendrían que hacerse ante ese nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que todavía no se crea, ¿no? Entonces, yo te diría que hay 2 posturas. Hay gente que te dice, realmente no tienes 4 años, tienes 2 años, porque la ley dice que la consulta de la revisión bienal es ya con consulta de mayoría, y entonces se te acorta el periodo de 4 años. Pero hay gente que te dice, no, si el protocolo dice en su numeral 17 que la legitimación del protocolo es diferente a la revisión, y la revisión para la consulta tendría que ser ante un centro que todavía no existe, entonces yo puedo seguir revisando durante estos 4 años de manera, vamos a decir, ordinaria, o como lo había venido haciendo. La realidad es que es una cuestión difícil de interpretación, y además que los sindicatos, yo te diría que de manera general, te aseguro que no están listos para implementar. Sí, no, definitivo. Y fíjate, lo platicábamos ahorita en una reunión previa, que hay muchísimas salidas jurídicas, legales, porque precisamente hay demasiadas lagunas, pero creo que no es el caso. Creo que Index y las empresas que están afiliadas a Index, en su mayoría, su característica es de cumplimiento. Yo la verdad los invito a que no esperemos los 4 años, los 2, el 6 meses, a ver, si tenemos un contrato colectivo con un sindicato activo, con unas revisiones salariales cada año, integrales cada 2, hay un comité, la gente lo conoce, tenemos una buena relación con los empleados, vamos a entrar en este proceso, vamos entrando de una vez. Hay buenas condiciones laborales que provee la industria en particular a todos nuestros colaboradores, tenemos buenas prestaciones superiores a la ley, pues vamos ya a olvidarnos de los términos, y entonces vamos acatando la normatividad, vamos invitando a nuestros sindicatos, y digo invitar a nuestros sindicatos a que modifiquen sus estatutos,
Claro que nos los informen, ojo, hay que estar, eso sí, muy al pendiente, que todas las consultas, elecciones y demás no interfieran en el proceso productivo. En eso sí hay que estar muy al pendiente, pero podemos invitar a nuestros sindicatos a que ya hagan esto, donde ya tenemos elecciones de nuevas mesas directivas, pues invitar a los sindicatos a que lo hagan de acuerdo a este proceso, que se dé vista, ellos que dejen guardadas todas sus evidencias, en fin, o sea, porque o nos va a llegar por los términos de los 4 años, o nos va a llegar por el protocolo, o nos va a llegar por el grupo de élite, que hasta el nombre como que medio me espanta, ¿no? O por otros sindicatos también. O por otros sindicatos. Si tu sindicato no se pone a trabajar, te aseguro que alguien más lo va a estar haciendo, ¿no? Correcto. Y ahí se aplica nuestra máxima revolucionaria de la tierra es de quien la trabaja. De quien la trabaja. Y hay sindicatos que ya llevan buen tiempo preparándose para tratar de ganar terreno dentro de sus competidores. Y justamente hemos hablado mucho de esta reforma en el tema colectivo, porque precisamente es donde está mayormente la reforma. Sin embargo, tenemos muchas empresas en Index que no tienen sindicatos, pero yo invito a sus áreas de relaciones laborales y recursos humanos que no porque no tengamos sindicato no estemos ajenos de esta reforma. Al contrario, porque precisamente al exterior hay demasiado trabajo sindical, demasiada activación. No nos confiemos en que, no, es que esta región no es sindical, no es que aquí nunca ha habido sindicatos, no es que aquí estamos protegidos por tal o cual. Creo que esto se está acabando. La mayor protección que tenemos es estar cerca de nuestra gente. Yo se los he dicho en varios foros que me han invitado. Una es pagar bien, 2, tratar bien a la gente y 3, cumplir con la ley. Si cumplimos con estas 3 premisas, pues que el mundo ruede, que venga el grupo de élite, que venga el protocolo, que venga la reforma de la reforma y entonces hagamos nuestro trabajo de manera interna. Pero bueno, ya para cerrar esta transmisión, platicar un poco de estas inspecciones federales nuevas que nos hemos enterado. La Secretaría va a hacer una reestructura en su organización, va a cambiar algunas direcciones, algunas subsecretarios, nombra a algunos otros que vamos a empezar a ver y seguiremos de paso los nuevos nombramientos, pero sí sabemos que van a revisar algunas cosas importantes. Y antes de pasar a discutir ese tema brevemente, decirles que bueno, pues el mundo laboral está ahorita sumamente movido, sumamente activo, ustedes lo saben, y yo igual, y todos los que nos ven y nos escuchan, pero sí vienen mayores cambios. Yo anticipo que viene una reforma de la reforma, aunque el propio gobierno no la quiera llamar así, pero para mí es una reforma de la reforma, es en el mismo año, es en el mismo periodo, es en el mismo sexenio, es en el mismo proceso, para mí es una reforma de la reforma. Viene también el proceso de la convocación, de esta convocatoria que emite la Secretaría para la revisión del porcentaje que se le otorga a los trabajadores en las utilidades de la empresa, que se había designado hace 10 años y que no había sido modificada, bueno, no se había sido modificada hace muchos años, y ahora, pues casualmente la secretaria convoca a todos los organismos a que participemos en esta convocatoria, y pues seguramente no nos está convocando pues para saludarnos y felicitarnos por las utilidades. Seguramente su intención es pues evidente revisar el porcentaje y los mecanismos de reparto de utilidades, ¿no? Entonces va a ser bien importante que también ustedes nos apoyen, envíen sus documentos a las asociaciones y a INDEC Nacional. Entre mayores votos obtengamos de trabajadores y de empresas, podemos lograr una silla en esa comisión y entonces
poner nuestros posicionamientos. Entonces es bien importante que participen en todas estas actividades. También creo que pudiera venir alguna reforma, ya vimos por ahí unas iniciativas de modificar las prestaciones de ley. Hay por ahí ya un diputado que hizo una iniciativa que inclusive no iniciara el primer periodo en 6 días, sino en 10 días. Y entonces, bueno, pues estamos empezando a ver, y eso que todavía no inicia el periodo de sesiones, ¿no? Vamos a ver cómo vienen de estas reuniones que tuvieron los grupos parlamentarios, cuáles van a ser las directrices, pero sí anticipo que vamos a tener un periodo bastante movido, tema de utilidades, prestaciones de ley, por supuesto el tema del outsourcing, el tema de subcontratación, el tema de salarios mínimos importantísimo. Vemos algunas declaraciones también de la secretaria, pues haciendo mención de que el tema es para arriba, y bueno, pues va a estar muy movido los temas sindicales y demás, ¿no? Entonces sí creemos que su ayuda, su participación en estos comités, que nos brinden sus votos para poder lograr sillas y representaciones, que nos sigan retroalimentando, que sigan nuestras guías y recomendaciones. Tenemos a varios abogados especialistas pues disponibles para que ustedes puedan contactarlos y hacer sus consultas. Definitivamente es un tema de cambio. Yo lo mencionamos en nuestro foro laboral muy exitoso, que por cierto tuvimos, y gracias a toda la membresía. Es un nuevo modelo de relaciones laborales. Lo estamos construyendo y creo que no está finalizado. Creo que no se acaba con esta reforma. Creo que todavía hay mucho por venir en el tema. Lo platicamos en ese foro, que sí tengo que decirlo, que fue muy exitoso, porque creemos que con ese programa, con esa presencia de las autoridades federales, con los líderes sindicales nacionales, por supuesto fue un gran éxito haber tenido este primer foro laboral nacional, que yo creo que seguramente lo vamos a replicar el año que entra, y por supuesto mi reconocimiento a todo el equipo de colaboradores, a nuestra gente que trabaja en INDEX Nacional, Samantha, Paulina, Juan Antonio. Bueno, no quiero dejar de mencionar nombres, pero realmente su colaboración es indispensable en el funcionamiento de este comité, en toda la información que los enviamos. No tienen ustedes idea de cómo nos dan carrilla con las tareas, con los circulares, con las presentaciones, en beneficio de todos ustedes, y creo que hemos llevado buenos materiales a cada uno de ustedes. Yo de aquí les mando un reconocimiento muy grande a la gente, al staff de INDEX Nacional, que nos apoya siempre enormemente. Y tenemos grandes retos, ¿no? ¿Cómo ven este grupo de élite que va a conformar la Secretaría? Pues mira, Jesús, las inspecciones ya era una promesa, incluso yo diría de campaña de este gobierno. Es un gobierno que claramente está buscando no solamente el cumplimiento de la ley, pero todos lo sabemos, lo hemos escuchado de los diferentes actores de esta administración. Es claro que lo que quieren es aumentar los ingresos de los trabajadores. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Creo que una de ellas es abrir precisamente este nuevo modelo de relaciones laborales para empoderar a los trabajadores y a sus representantes, los sindicatos, para que puedan negociar mejores condiciones de trabajo. Creo que esa puede ser una. Otra, ya lo vimos el año pasado, estoy seguro que este año no va a ser diferente. Van a haber un importante aumento en los salarios mínimos, con esta práctica que ya se está volviendo costumbre, el monto independiente de recuperación, que va a ser otro monto específico en pesos a los salarios. Y van a venir otras acciones. Creo que otra acción es precisamente este reforzamiento que está haciendo la Secretaría con su equipo de inspectores.
Mientras más férrea sea esa inspección que verifique el cumplimiento de obligaciones laborales, bueno, pues habrá mayores elementos para que las empresas estén cumpliendo, pagando bien los salarios, estén reportando correctamente los salarios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, estén pagando prestaciones a través de la nómina y que sean competitivas. Entonces, creo que hacia allá va esto. Si además tiene un efecto recaudatorio, creo que yo regresaría a lo que decías, Jesús. Eso no debería de preocuparnos. Lo que debería de preocuparnos como empresas que forman Index es: yo pago bien a mis trabajadores, yo trato bien a mis trabajadores, yo cumplo con la ley. Y eso es ese grupo de élite, y el resto de los esfuerzos que haga la Secretaría del Trabajo, pues tendrán que venir únicamente a verificar que así lo estoy haciendo, ¿no? Claro, correcto. Y creo que ya tenemos aquí la información disponible que nos hicieron, que obtuvimos de la Secretaría, de cuáles son los puntos donde se van a enfocar en estas inspecciones. Este grupo específicamente, primeramente quieren trabajar en el sector minero y agrícola, que fue la información que tenemos. Sin embargo, siguen con los demás sectores y obviamente estamos ahí incluidos. Y va a ir mucho en el tema de la nueva reforma, el cumplimiento de la designación de beneficiarios en los contratos, el que estemos cumpliendo con las condiciones generales, el que se les esté otorgando a los trabajadores una copia del contrato colectivo, que eso sí ya lo tenemos que estar haciendo también ahorita. Y bueno, en fin, tenemos por ahí ya la información ahí de primera mano. Vamos a procesarla y por supuesto cuando tengamos mayores detalles vamos a enviar una circular para informarles, pero sí, pues creo que tenemos varios frentes, ¿no, Luis? Sí. Protocolos, reforma de la reforma, ahora grupos de élite. Te diría nada más que ese tema de la entrega de la copia del contrato colectivo, por ahí hay una parte que te podría permitir interpretar que se tiene que hacer o cuando lo firmas o cuando lo revisas, ¿no? Para que tampoco algunas personas se adelanten, ¿no? Hay muchas cosas que hay que hacer con cautela. Sí, claro, yo me refería a ya entregarlo si es que lo revisamos, claro, porque o firmaste uno nuevo, tenemos que haberlo entregado. Digo, no ahorita un contrato que ya tengas vigente, no de nada imprimirlo, sino esperarte a tu revisión y entregar una. Porque además si la reforma no es ecológica, nosotros sí tenemos que procurar hacerlo, ¿no? Bueno. Oye, pero el tema del modelo de inspecciones, fíjate, cuando todavía no era secretaria con el nombramiento Luisa María, tuve la oportunidad en alguna otra organización a la que pertenezco de invitarla a que generara los planteamientos, y obviamente pues ahí iba con mucha enjundia, ¿no? Y a pregunta expresa respecto a cuál era de las cuestiones que más quería cambiar en la Secretaría del Trabajo, su respuesta fue muy clara y fue inspecciones. Y lo que nos compartió fue la cara que tiene el empresariado mexicano respecto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son las inspecciones. Es lo que el empleador común, vamos a decir, una pyme, siente de la Secretaría del Trabajo. Y esa cara es una cara de corrupción. Lo dijo muy claramente en esa intervención. Y entonces, todo este modelo, toda esta reestructura, me parece que obedece a, sí, por supuesto, generar verificaciones para el cumplimiento, pero en esencia preocuparse porque esas verificaciones no vayan a terminar en lo que hemos tenido las últimas décadas de revisiones, donde ante el volumen tan importante de empresas en México y el volumen tan reducido de inspectores disponibles, la realidad es que muchas veces los propios funcionarios, y en algunos casos no me quedará duda que algunas empresas decían, pues ¿cómo lo resolvemos?, ¿no? Entonces eso es algo que tiene que cambiar, porque evidentemente eso no beneficia a los sujetos de esas revisiones, que deberían ser los trabajadores. Las inspecciones están diseñadas para beneficiar a los trabajadores, porque el cumplimiento de la normatividad beneficia a los trabajadores, y eso es parte del nuevo programa o de la nueva visión de la 4T,
donde quieren que se mejoren las condiciones de trabajo. Ahora, hay una cuestión que me parece que da también para una discusión del mismo tiempo que hemos tenido aquí, que es, por ejemplo, el tema de la norma 35, la norma oficial mexicana 35, que ahora es normatividad vigente a partir del 23 de octubre de este año y que ya depende del número de empleados que tengas y el número de incidencias y demás, pero es una cuestión que tiene que ver en esencia con los riesgos psicosociales, con los factores psicosociales que intervienen en cualquier empresa y que ahora la Secretaría también va a poder revisar a través de las inspecciones, ¿no? Y por ejemplo, hay lenguaje que a algunas personas les podrá parecer un poquito ambiguo, pero dice el mal liderazgo va a ponerse entonces ahora a revisión. Entonces, si un trabajador tiene hostigamiento o, por ejemplo, hay una parte que dice instrucciones contradictorias, y eso nos pone a nosotros a trabajar como en el sector empresarial para decir, pues tengo que generar las políticas y las directrices para que haya claridad. Y todavía falta tocar el tema del protocolo de discriminación y bueno, es un mundo el tema laboral, lo que estamos viviendo, miles de temas que hay que tratar, evidentemente en una sola transmisión nos es imposible tomar todos los temas, hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo, estamos en el proceso de la reestructura del comité, vamos a invitar a más subdirectores para que se unan con nosotros a este comité, un comité que inclusive por la propia autoridad ha sido reconocida como muy activo en este tema, ¿no? Estamos siempre yendo un paso adelante, haciendo un análisis nacional de la problemática, pero yo también los invito a todos, díganos qué es lo que ustedes necesitan, que si hacemos estas transmisiones mucho más frecuentes, si quisieran que realizáramos un foro laboral antes de finalizar el año, ¿por qué no? Como un foro laboral extraordinario, porque seguramente pues estamos teniendo un sinnúmero de cambios, o sea, todavía no acabamos de digerirlos del 1 de mayo cuando vamos a tener otros. Entonces he recibido muchos comentarios acerca de por qué no realizamos otro foro laboral nacional antes de terminar el año. Pero bueno, pues eso solamente ustedes retroaliméntenos, envíenos sus comentarios y yo quisiera, creo que tenemos ahí algunas preguntas que ya hemos recibido de todos ustedes y bueno, sí, efectivamente me comentan aquí, si me ayudas en leer la pregunta número 1, Alfredo, ayudarme en contestarla, la 2 y así sucesivamente, ¿no? Claro, gracias. La primera pregunta dice, ¿qué hago si en mi revisión de contrato colectivo a principios de próximo año el sindicato me dice que necesitamos llevar a consulta la negociación que llevemos a cabo? Bueno, esta es una muy buena pregunta, ¿no? Y yo me voy a lo que decía Jesús Arazúa. Hay desde luego tiempos para llevar a cabo esa consulta. La interpretación de la ley nos podría llevar a decir es que esa consulta solamente va a ser necesaria para la revisión del contrato colectivo hasta que esté listo y en funciones el Centro Federal. Bueno, ok, ese pudiera ser la interpretación legal. Pero si tenemos un sindicato que ya nos está haciendo ese planteamiento, también a lo mejor lo podríamos ver como una oportunidad. Es decir, de todas maneras esa consulta la vamos a tener que llevar a cabo tarde o temprano en un contrato colectivo activo. Si así nos lo está pidiendo el sindicato, es probablemente porque ya llevó a cabo una labor previa de comunicación con sus propios afiliados y tiene la confianza tal de llevar esa consulta a que apruebe la negociación de la revisión. Entonces, sin que sea realmente la respuesta que aplique en todos los casos, pero yo creo que la empresa bien podría considerar llevar a cabo esa consulta, como decías, Jesús, no esperarnos a las fechas fatales, adelantarnos a algunas cosas. Claro, otra vez, dependiendo de las circunstancias de la empresa,
a lo mejor llevar a cabo ahorita esa consulta no es el momento adecuado porque a lo mejor ese liderazgo del sindicato no lo sentimos con la fuerza suficiente para lograr esa mayoría del 50% más uno a la que se refería Luis, y nos mete a lo mejor en un problema. Pero creo que en la respuesta está tanto el aspecto legal, que sí se puede considerar y se puede llevar a la mesa de la negociación con el propio sindicato, pero también una posibilidad muy real de todos adelantarnos a vivir ya y a tomar control de nuestro destino con la reforma desde este momento. Pero ahora, y también agregaría, ¿qué tal si el sindicato modifica sus estatutos y en sus estatutos ya manifiesta que en la siguiente revisión consultará las bases? Entonces, evidentemente nos va a obligar. Tenemos que irnos rápidamente porque solamente nos quedan 2 minutos. Nos vamos rápidamente con la segunda pregunta, si la podemos leer. Si podemos leer la segunda pregunta para irnos rapidísimo y contestar y poder finalizar, ¿no, Luis? Muy bien. A ver, esta nos viene de Piedras Negras. Dice, ¿podría yo trabajar junto con mi sindicato para la modificación de sus estatutos? Me parece que lo habíamos mencionado ya. Les diría delicadamente, ¿no? O estratégicamente. Y yo diría no trabajar, sino sugerir, invitar. La palabra importante, acuérdense aquí, es la injerencia, ¿no? El tema de que haya algún tipo de intervención, interferencia o alguna imposición, que sería lo peor, respecto de los sindicatos en cuanto a lo que les debería de corresponder a ellos, por supuesto que se podría considerar como un ilícito. Y nada más les quiero decir algo, en estas inspecciones que estamos mencionando, la posibilidad real es que la autoridad llegue y te diga, a ver, de tu lista del IMSS que están en esta empresa, quiero que me pongas a 10 personas y que yo platique con ellos abiertamente. ¿Tienes sindicato? ¿No tienes sindicato? ¿Cuándo fue la última vez que te convocaron? ¿Tienes contrato colectivo? ¿Quiénes intervienen? Y eso evidentemente pues va a salir a la luz si tú estás tratando de hacer algún tipo de intervención, ¿no? Entonces, la respuesta respecto de trabajar junto con el sindicato me parece que sería no, más bien sería por lo menos conversar respecto del sindicato y decirle, oye, ¿cómo vas? Manténme informado, ¿no? Respecto de cómo estás tú reformando tus estatutos, tal vez alguna sesión informativa, me parece que eso sería tolerable, ¿no? Perfecto. Gracias, Luis. Y leo rápidamente la tercera pregunta y última. ¿Qué pasa si recibo una notificación que mi sindicato ha iniciado el proceso de legitimación del contrato colectivo? La respondo rápidamente, pues acatarla, lo que hemos estado diciendo, vamos a cumplir con la ley, vamos a trabajar, vamos a seguir ahora sí que también los pasos que dicten los sindicatos. Hay muchas preguntas más que estamos recibiendo, desde cómo activar los contratos de protección, con qué asociaciones sindicales irse, en fin, creo que tenemos un gran número de preguntas, pero el tiempo ya definitivamente nos tiene al límite. Entonces, pues nada más que agradecer y por supuesto la participación del licenciado Alfredo Kuffer, el licenciado Luis Monsalvo, que por supuesto están ahí a disposición para que los contacten y puedan platicar con ellos también de sus dudas. Y vuelvo a repetirlos, háganos saber sus inquietudes, quieren que trabajemos en algún foro, en alguna capacitación en específica, muchos temas por venir, muchos temas más que todavía nos falta digerir de esta reforma del 1 de mayo, más ahora todos los cambios que vienen. Y por último, pues volverle a hacerles la invitación, acudan a la Convención Nacional en Oaxaca, que aparte de estar padrísima porque Oaxaca es un estado bellísimo, habrá un contenido grande y más en el tema laboral. Yo creo que como nunca Index nos ha brindado un buen espacio al tema laboral y vamos a tener muy buenos invitados. Muchísimas gracias a todos, gracias por seguir Index TV, gracias por estar con nosotros y un saludo de nuestro presidente Luis Aguirre Lang a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas Jesús, gracias a todos.
46 Convención Nacional INDEX. El corredor transoceánico revive. Y la 46 Convención Nacional INDEX lo celebra en Oaxaca del 10 al 12 de noviembre del 2019. El Gran Corredor Industrial impulsará la economía y el comercio en el sureste de México y agilizará las operaciones continentales, con la oportunidad de permear al sureste mexicano los beneficios regionales de la industria global de México, que manufactura para las grandes marcas en el consumo mundial. INDEX Nacional y sus 21 asociaciones felicitan a Oaxaca y Veracruz por promover con el Gobierno de México los 304 kilómetros de vía de tren para la conexión marítima entre el Pacífico y el Atlántico, que permitirán en menos de 10 horas el cruce interoceánico de mercancías. El Consejo Nacional INDEX celebra que el Paquete Económico 2019 tenga el presupuesto destinado para el corredor transísmico como parte de los proyectos regionales del Plan Nacional de Desarrollo para el Corredor Multimodal Interoceánico. La 46 Convención Nacional INDEX lo celebra en Oaxaca del 10 al 12 de noviembre del 2019.